el gobierno vasco ofreció, de acuerdo con una asociación que crearon, no porque el gobierno inglés nos reclamaba, sino porque montaron una sociedad que se llamaba Niños Vascos, Children Vascos in England. Ah, vale. Y ofrecieron aquí a las familias para los niños que querían ir. Y nosotros nos apuntamos. Antes de ir allí, vino un médico inglés a reconocer a todos los niños que iban a ir. En un chalet, ¿cómo se llaman las casas esas de la Gran Vía, que ahora son casas? Sota. La sota. No. Ahí estaría. ¿Dónde está parte de aquí? Un chalet, ya me acordé, ¿no? Estranza. Estranza. Eso es. Estranza, había el chalet de Estranza. Y en ese chalet nos reconoció a todos los niños. Un médico inglés. Bueno, después embarcamos en mayo de 1937, 1000 y pico niños en La Habana. ¿Tú con cuántos hermanos tuyos? Con Garbiñe Y Mari. Las Y tres, Mari. los tres, dos chicas y él. Las dos anteriores a él y él. pues María y Garbiñe, los tres. Nos metieron en el barco a la tarde, pero no salimos hasta el día siguiente porque el mar estaba malísimo. Nos dieron de cenar, me acuerdo, huevos cocidos porque decían que era muy bueno para el mareo y no hizo nada porque luego nos mareamos todos. Porque salimos también con la mar bastante picada a la mañana siguiente. Íbamos escoltados por los BOUs del gobierno vasco, del ejército del gobierno. Iban con nosotros. Hasta que al salir de las aguas jurisdiccionales nos escoltaron un submarino inglés hasta llegar a Inglaterra. Y eso era para nosotros un acontecimiento. Y decíamos, un submarino, y todos a ver el submarino. Y los marinos quietos todos. Sí, escoraba, Cuando habíamos llegado, yo creo que no habíamos llegado a Castro, ya habíamos devuelto todos. Habíamos devuelto a todos. Pusimos el barco de pena. Nos llegaron todos a la cubierta para manguear el barco. Tienes que contar que a Mari, a tu hermana la mayor no le dejaban ir porque tenía 15 años. Sí, bueno. Y yo me acuerdo que yo iba de la manita con ella, fíjate, y me acuerdo que yo iba de la manita con ella y claro, yo no tenía edad, porque era de 7 a 14. Entonces mi hermana me llevó de la manita y en una ventanilla no le dejaron. Y ella, inteligente, se fue a otra ventanilla que había una cola, mintió la edad y fueron los tres. Yo me acuerdo de cómo iba con la manita con ella. Ahora no te puedo decir la conversación, ¿eh? Yo sé que me llevó de la manita y en una ventanilla había pasado de edad, porque este tenía 14, ella tenía 15, ¿no? Mari tendría 15. Y hasta después de los 14 no dejaban ir. No se colaron muchos con 15. Sí, ya lo sé. Pero bueno, que la anécdota, te digo para qué, porque tú esa anécdota también la conocías. Unos chicos de Lekeitio, aquellos todos tenían 15, eran chicarrones además, bueno,